Si a veces te pones nervioso cuando ves una puerta abierta, cierra los ojos, libera tu corazón, corta la cuerda. No somos marionetas, somos humanos. Reflexiones desde la psicología y el coaching para tu desarrollo personal y profesional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Humanos, vuestro programa de desarrollo personal y profesional. Saludos cordiales, soy Germán Pecellín, psicólogo coach, y ya está aquí de regreso con su jet lag incorporado de sus tierras lejanas. Acabadito de aterrizar, Germán. Fabián de Marco, también psicólogo coach. También está por aquí Ausi Marciano, psicóloga experta en comunicación y género. Miguel Ángel Holguín, colaborando en producción. Y en la parte técnica, en las palanquitas, Paco Cantalejo. Nuestro tema de hoy, la psicoterapia. Tema que vamos a abordar en un momentito con nuestra experta invitada, Estrella García Candón. Quedaos con nosotros porque comenzamos. Buenas tardes, Fabián. Hola, Germán. Buenas tardes a todos. Un placer volver después de estas mini vacaciones que han sido cortas, intensas pero cortas. El jet lag, Sí, va bien. Así que nada, un gusto. Hoy contamos con una experta invitada que compartirá con todos nosotros un tema que nos permitirá saber más sobre el abordaje y tratamiento de las patologías psicológicas. Continuamos creciendo en nuestro desarrollo personal y profesional. Hoy un tema relevante y de actualidad. Conoceremos el punto de vista de Estrella García Candón, nuestra experta invitada, y nos adentraremos en el mundo de la psicoterapia en este programa. Para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacerlo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos. Hola, Ausi, buenas tardes. Hola, Germán, Fabián, bienvenidos, se te echaba de menos. Muchas gracias, compañera. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Yo, por mi parte, pues con mucho interés por el tema de hoy, por su amplitud y por la relevancia que tiene para la salud de las personas. Así que espero que os guste mucho a todos. Muy bien, pues eso, en esta tarde en Humanos nos acompaña Estrella García Candón. Estrella está con nosotros para hablarnos sobre el tema de hoy, la psicoterapia. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Si pensamos en psicoterapia, a muchos de nosotros se nos vendrá a la cabeza la imagen de un diván, un cuadro frente a él y un paciente recostado con actitud resignada, narrando ininterrumpidamente los momentos más traumáticos de su vida, mientras el psicólogo, el psicoanalista en este caso, sentado en su sillón, apunta en su libreta unas palabras que quisiéramos todos saber qué es lo que está escribiendo. A cada uno de nosotros esta imagen nos evocará sentimientos seguramente muy variados. Y sobre todo para un argentino, Germán. Imagínate, mientras estabas contando esto, qué de recuerdos, qué de imágenes, qué de fotos aparecieron en mi memoria. Quienes tuvieron esta experiencia, y algunos de ellos, lo recordarán con cierta nostalgia y hasta incluso con alegría por los resultados obtenidos. Habrá también quienes no quedaron tan satisfechos, los que dejaron de ir. También habrá quienes han dado el paso definitivo, quienes todavía se lo están pensando, al estilo de deshojar los pétalos de margaritas, voy, no voy, voy, no voy. Y también estarán aquellos que deberían ir, pero no son todavía conscientes de esa necesidad. La realidad es que
la psicoterapia debiera desmitificarse y cobrar más importancia en nuestro desarrollo personal. De hecho, cada vez está más presente en nuestras vidas. Incluso es algo que hoy podemos observar en diferentes obras cinematográficas, como Una terapia peligrosa, o incluso en la serie televisiva Los Sopranos. También se ha asomado a la literatura, con libros como los de Sherlock Holmes y El caso del Dr. Freud, o El día que Nietzsche lloró. Es curiosa la relación que existe con el arte en cuestiones de psicoterapia y cómo también desde muchos famosos se ha reivindicado el acompañamiento psicoterapéutico. Creo que Woody Allen tal vez sea uno de los mayores exponentes. Es el que más ha puesto de moda, Tal ¿no? vez. El ir al psicoterapeuta. También esa relación pensando en que muchos terapeutas están apostando hoy día con, por ejemplo, incorporando pintura, música, danza y el teatro como parte de la terapia que hacen con sus pacientes. Efectivamente, sin embargo, todavía son muchas las personas a las que le asusta entrar en este terreno de la psicoterapia. El confesar nuestros miedos, nuestros trapos sucios, aquello que nos enseñaron cuando éramos pequeños que se lavaban en casa y no delante de una persona desconocida, de un extraño, o sentirnos incómodos recordando situaciones traumáticas o no deseadas. En realidad, después descubrimos que no es para tanto. Acabamos valorando que quien nos acompaña en la terapia es un profesional cualificado para ello, cuya misión no es otra que la de ayudar. Por ello, desde Humanos abogamos por una sociedad que aproveche los beneficios de la psicología y, por supuesto, abierta hacia la psicoterapia, dispuesta a derribar todas aquellas limitaciones y a crecer. Y para ello, lógicamente, hay que acudir a los profesionales de este campo, con la misma naturalidad que se va al médico cuando tenemos una dolencia a nivel físico. Okay. La salud es fundamental, tanto la física como la psicológica y la emocional. Y cuidarla nunca debe ser un temor, sino por el contrario, debe ser una meta a alcanzar de forma natural y humana. Y vosotros, Fabián y Ausi, que hacéis terapia, ¿qué nos podéis contar desde vuestra perspectiva de terapeutas? Pues en mi caso, Germán, compartir contigo, compartir con vosotros mi experiencia, mi visión sobre esto. Hace 27 años que tengo mi consulta en Sevilla y durante todos estos años ha habido cambios importantes. Recuerdo algo anecdótico cuando los primeros años que trabajaba, la gente preguntaba, ¿pero tiene alguna placa a la consulta? ¿Tiene algún distintivo? Era como algo temeroso, que no se viese, que no se supiese. Y afortunadamente se ha visibilizado el trabajo de los psicólogos clínicos de una manera mucho más cercana ahora mismo y verdaderamente se está comprendiendo lo que comentaba Ausi, que es un acompañamiento para un desarrollo personal en los momentos en que pueda haber algún tipo de malestar o alguna dolencia emocional. Y desde ese lugar sigo disfrutando plenamente cada día, compatibilizándolo hoy día, no solamente en consulta atendiendo y acompañando a esas personas a recuperarse de sus propios síntomas, sino también desde esa labor de coaching que hacemos, que es otro tipo de acompañamiento enmarcado dentro del ámbito de la salud. ¿Y tú, Ausi? Bueno, pues yo, entre otras cosas, a nivel profesional me dedico a hacer psicoterapia grupal con mujeres víctimas de violencia de género. Y yo, aunque me formé en la terapia cognitivo-conductual, puedo decir a día de hoy que me considero ecléctica, porque sí es cierto que utilizo técnicas que provienen desde diferentes corrientes. Se incide mucho en el autoconocimiento, en la identificación de las emociones, de aquellos pensamientos más o menos irracionales que las generan y las mantienen. Y por otra parte, como a nivel personal me estoy formando en interpretación para teatro, utilizo las técnicas escénicas también como vehículo de expresión emocional, también desde la parte más lúdica, donde la persona es más capaz de enfrentarse a esos miedos, a esos temores, utilizando el teatro terapéutico. Por otra parte, al trabajar en grupo, quiero incidir que el grupo en sí mismo es un ente y que ese autoapoyo entre los miembros del grupo y la autorregulación pues ofrece un contexto importante para facilitar la recuperación del individuo. Bueno, yo, como todos sabéis, yo no me dedico a terapia, por eso no os puedo contar otra cosa que no sea algunos de los prejuicios que como psicólogo pues sí que percibo. ¿Os ha pasado alguna vez, seguro, Ausi y Fabián, que os han dicho, ya me estás psicoanalizando?
Sí, ¿no? Bueno, ya te Ya digo. me están leyendo el pensamiento. Léeme el ¿sabes? pensamiento. Eso ya... Bueno, cuando simplemente lo que estamos haciendo es conversar con una persona, ¿no? Y bueno, seguro que no somos ni videntes ni tenemos superpoderes ni nada de eso, ¿no? También seguro que habréis escuchado eso de yo no creo en los psicólogos, ¿no? Como si fuera una religión. Exactamente. Bueno, pues creedme... O esto de yo ya tengo mucha psicología que Sí, me ha dado yo tengo la mucha vida. psicología. Exactamente. O eso. Yo A no mí creo me en los llegaron a psicólogos. decir, la psicología es la opinión de unos pocos. Como si fuera eso, una conversación de cafelito y no estuviera basado en un método científico, como realmente es. Claro. Bueno, pues al que no crea en los psicólogos, creedme, de verdad que los psicólogos existimos. Y servimos. Y ellos, los que hacen terapia, tienen una amplia formación en salud mental y aplican siempre, lo que decía Ausi, esta perspectiva científica. También he escuchado algunas veces esto de ¿para qué voy a ir al psicólogo si yo se lo cuento todo a mi amigo, ¿no? O incluso ¿para qué voy a ir si el tiempo lo cura todo? Pero yo creo que quizás lo peor sea la creencia de que ir a terapia significa estar loco. Acudir al psicólogo es un acto de responsabilidad y solo significa buscar ayuda especializada y profesional para resolver un problema. Para nada es un signo de debilidad y muchísimo menos un signo de locura. Y bueno, y para hablarnos de todo esto está Estrella García Candón en este vuestro programa de desarrollo personal y profesional, aquí en Humanos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Nos acompaña Estrella García Candón. Estrella es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla, máster en Psicoterapia Relacional, psicoterapeuta EFPA, psicoanalista por el Instituto de Psicoanálisis de Barcelona e instructora practicum en Mindfulness. Es miembro titular y secretaria de la Asociación del Sur de Psicoterapia Psicoanalítica, miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, SEPINA, y también de los grupos de trabajo de psicoanálisis y de mindfulness del Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental. Siempre ha trabajado en psicoterapia, en consulta privada y actualmente ejerce como psicóloga sanitaria, dedicándose principalmente a la psicoterapia en su propio centro sanitario, Centro Alma Mater. Buenas tardes, Estrella, bienvenida, es un placer compartir este rato contigo y muchísimas gracias por acompañarnos para que nos hable del tema de hoy, la psicoterapia. Hola, encantada de estar con vosotros. Buenas tardes, Estrella, un lujazo tenerte esta tarde de viernes con nosotros y qué mejor que una colega como tú para que nos cuentes y nos permitas adentrarnos un poquito más en este campo. Bienvenida a Humanos, nuestro programa para el desarrollo personal y profesional. Estrella, cada viernes contamos con invitados expertos que nos hablan sobre aquellos temas que piden nuestros oyentes por ser de su interés. Pero antes de comenzar a tratar estos temas, dedicamos unos minutos a conocer a la persona que nos acompaña. Por eso deseamos saber quién es Estrella. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Bueno, yo nací en Bilbao porque mi padre, que era psiquiatra, terminó su carrera y sus estudios allí. Y luego nos trasladamos a Cádiz, porque la familia de mi madre es de Cádiz, y me crié allí. Y ya luego, pues bueno, me vine a Sevilla con mi familia, con la idea también, bueno, de estudiar la carrera, que no había en Cádiz. Y bueno, ese ha sido más o menos, pues, aspecto así como de mi biografía, ¿no? Personal. En un determinado momento tomas la decisión de estudiar psicología, llegas al final de la carrera y los primeros pasos profesionales, ¿cuáles fueron? Bueno, yo hice psicología por vocación y con una clara idea de dedicarme a la psicoterapia y al psicoanálisis. También porque era algo que había visto en mi casa, ¿no? Entonces, pero bueno, aparte, bueno, pues a mí me gustaba y me interesaba. Entonces yo a finales de la carrera ya empecé a hacer prácticas, porque en aquel entonces el acceso a hacer prácticas y a ver pacientes no era fácil. Y estuve en la unidad de agudo del Macarena y bueno, en Osuna también. Y ya empecé también mi análisis personal, que los psicoterapeutas debemos de hacer un tratamiento personal, ¿eh? Y
Y bueno, y ya a partir de entonces pues empecé también con el máster y a hacer más prácticas y ya luego pues abrí el despacho. Entonces bueno, eso fue como yo empecé. Ya luego más adelante estuve también trabajando un tiempo en menores y con asociaciones. Pero bueno, la privada no la he dejado nunca. Estrella, y en la actualidad, ¿tus responsabilidades profesionales cuáles son? Yo en la actualidad trabajo en mi despacho. Su nombre, bueno, un centro sanitario que se llama Alma Mater. Y yo trabajo en temas de psicoterapia, también de psicoanálisis, pero también ya a veces llevo grupos de padres. Y bueno, ahora estoy también muy motivada por aspectos de promover lo que es la salud mental, quizás por esto del mindfulness, ¿no? Porque me parece también muy importante y además me parece una vía de acceso a que las personas luego que, bueno, pues se vean un poco más familiarizadas con su mundo interno, que a veces pues estamos todos muy desconectados, ¿no? Entonces me dedico a, digamos, como a esos tres frentes, ¿no? El trabajo personal, a veces el trabajo con padres y niños y esto de intentar promocionar, ¿no?, la salud. Muy bien. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Estrella, vamos con el tema de hoy. Cuando hablamos de psicoterapia, ¿a qué nos referimos? Bueno, la psicoterapia es una técnica de ayuda profesional que la debe de realizar siempre un psicólogo formado y que, bueno, donde se van aplicando unas técnicas psicológicas, se va desarrollando un proceso personal también con la idea de favorecer que la persona sufra menos o que pueda generar algunos cambios, depende también el motivo de consulta. La FEAP intenta siempre también explicar que la idea es que la persona se ajuste a su medio, muchas veces puede ser la pareja, la familia, el entorno, de manera que haya un ajuste de la persona a su entorno. La psicoterapia busca también que la persona pueda ajustarse a su medio. Pero concretamente, Estrella, ¿qué se aborda desde la psicoterapia? Desde la psicoterapia, normalmente lo que se aborda pues es el sufrimiento humano. Consultamos por malestar y porque lo pasamos mal. Entonces, bueno, algunas veces puede ser un sufrimiento muy intenso, que a veces se ve muy claro porque hay síntomas, por ejemplo, cuando hay crisis de ansiedad y que se nos coge el pecho. Otras veces puede ser porque uno lleva un tiempo muy apagado, ¿no? Que, bueno, esto veo que se diagnostica como depresión, por ejemplo. Pero a veces también uno puede consultar porque esté en un momento complicado y sabe que va a necesitar un apoyo porque haya una crisis vital, un cambio importante. Es decir, por sucesos también que de alguna manera hagan a la persona ver que no tiene recursos para enfrentarse, ¿no?, a esas situaciones, podríamos decir, de muchos tipos, ¿no? Son muy diversas, claro. Para la gente que nos escucha, ¿qué puedes contarle sobre cómo es el tratamiento de un trastorno o de una patología mediante la psicoterapia? Bueno, en un tratamiento, bueno, pues uno consulta, ¿no?, pide la cita y normalmente hay unas entrevistas que se dedican pues a explorar qué es lo que está ocurriendo. Los profesionales a eso le podemos llamar diagnóstico, pero bueno, es algo que también en cierta manera se va viendo con la persona que consulta. Luego pues se van viendo cuáles son las áreas más importantes a atender. Esto puede ser la indicación de tratamiento normalmente y los focos y la indicación, ¿no? Entonces se acuerdan pues unos días. Yo en la línea en que trabajo acuerdo unos días estables porque me parece que la estabilidad del tratamiento es importante y bueno, también en la línea que yo trabajo pues la idea es animar a la persona a ir hablando de lo que, bueno, le vaya surgiendo. De manera natural todos tendemos a hablar un poco de lo que nos lleva a consultar, pero a veces con el tiempo uno va ampliando esto y bueno, pues se van hablando de más cosas de la vida creativa de uno, mental, de la vida mental, ¿no?, que tenemos. Entonces, bueno, a través también de la relación con el terapeuta
y de lo que el terapeuta nos va diciendo, pues hay como dos vías en las que uno va cambiando. Una tiene que ver con darnos cuenta a través de lo que nos explican, ¿no? De aspectos que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta, y es como si se nos enciende la bombilla. Pues ya sé por qué me pasa tal cosa, y esta comprensión hace que tengamos un poquito de más libertad a la hora de elegir. Y otro factor de cambio es la propia relación con el terapeuta. Que esto es algo un poquito más silencioso en los tratamientos, pero que yo creo que es la base de cualquier terapia, no solamente de orientación así, bueno, pues a lo mejor más psicoanalítica, ¿no? Sino de cualquier terapia. Y que tiene que ver con que si yo voy a terapia y en una sesión yo le explico a mi terapeuta que estoy sufriendo por algo y siento que eso es aceptado, pues será más fácil para mí tolerar que yo estoy sufriendo, no tendré que esconderlo ni exigirme ser de otra forma, poder relacionarme conmigo mismo más desde donde yo soy. Entonces aprendo un modo de relación conmigo mismo también, a través de ese aprendizaje con la otra persona. Sí, sí. Cuando hablamos de psicoterapia, aunque a día de hoy se habla con más soltura, pero no es algo que nació en este siglo, ni mucho menos. ¿Cuál es la evolución histórica que tiene este método de trabajo? Yo diría que si tenemos en cuenta que el sufrimiento humano y una cierta reflexión sobre la propia vida está, yo creo que desde los comienzos de la cultura, pues el comienzo viene dando una explicación en que fuera mágica, por decirlo así, o mística, determinados motivos, explicaciones acerca del malestar o del sufrimiento. Luego, cuando las sociedades fueron de alguna manera adquiriendo mayor conocimiento sobre la naturaleza, pues se van dando otro tipo de explicaciones que ya no están fundamentadas solo en lo mágico. En esto pues fueron pioneros como en todos los griegos, ¿no? Y ya hay, bueno, pues tanto en Aristóteles como en Platón muchos pensamientos, muchas ideas que luego posteriormente se han cultivado. No sé, por ejemplo, Aristóteles ya había germen de la psicoterapia cognitiva, ¿no? Por ejemplo. También ellos van dando unas pautas, los griegos, acerca de cómo uno debe buscar el equilibrio en su vida, lo cual ya es un germen también de la psicoterapia. Luego, ya con toda la época de la Edad Media sí que hubo un poco de oscurantismo en relación a la búsqueda, digamos, del conocimiento, porque el sufrimiento mental se consideraba que era fruto del pecado o que había un demonio, ¿no? Entonces se vuelve en realidad un poco a ideas también un poco más mágicas, ¿no? De alguna manera. Pero la idea griega no se perdió y entonces, bueno, pues los intelectuales y científicos de alguna manera pues seguían también investigando. Entonces, pues bueno, ya a partir especialmente del siglo XVI empieza a haber personalidades ya más brillantes que de alguna manera pues van explicando cómo, yo que sé, por ejemplo, que la histeria no era solo una cuestión de las mujeres, sino que bueno, era un sufrimiento en las relaciones que podía haber tanto en hombres como en mujeres y en niños. Y bueno, también se va entendiendo que la persona que sufre o el enfermo mental en algunos momentos no es de alguna manera alguien a quien rechazar, sino alguien a quien entender y que tratar de una manera humana, ¿no? Ya un poco más tarde, en el siglo XVIII, ya sí se va hablando, hay técnicas, ya se utilizan técnicas a veces con imanes, a veces muy rudimentarias, con hipnosis, con la sugestión, donde se va intentando que los pacientes produzcan cambios en su vida y que de alguna manera ya pues, se pueda hablar de inicios de psicoterapia un poco ya más en relación a lo que pueda haber sido la evolución hasta nuestros días, ¿no? Porque ya posteriormente a la hipnosis, pues bueno, están todos los descubrimientos de Freud en torno a la relación propia con el paciente, el inconsciente, y hay más avances médicos también que apoyan todo esto. Se acuña el término psicoterapia también ya en esta época, ¿no? Y bueno, de alguna manera se empieza a desarrollar lo que ya son las terapias de hoy en día y bueno, a partir de ahí, ¿no? Fundamentalmente, pues sí.
Y actualmente, ¿qué escuelas o tendencias existen en esto de la psicoterapia? Bueno, después especialmente de la evolución que hizo Freud y sus seguidores, toda la medicina, especialmente cuando él viaja a América, se vuelve como muy psicoanalítica, entonces se crea un poco de pugna entre los psiquiatras a veces y los psicólogos, de manera que se crean unos enfrentamientos pero bueno, que también son enriquecedores porque los psicólogos también van aportando otras vías. Entonces surgen movimientos como el conductismo, que es un tipo de terapia, la psicología cognitiva, la humanista, y el psicoanálisis pues, también va siguiendo su propio desarrollo. Yo a todo esto añadiría que también, pues claro, se van haciendo investigaciones y nuevos descubrimientos que van enriqueciendo todas las líneas de psicoterapia. Y en esta idea vamos viendo que la psicoterapia es algo vivo, es algo que crece, es algo que se desarrolla. ¿Cuáles son los últimos avances que existen en psicoterapia? Bueno, en psicoterapia los avances ahora mismo están sobre todo en demostrar la efectividad y la eficiencia, por una parte, y luego hay otras líneas de investigación que tienen que ver mucho con las neurociencias. Entonces, fundamentalmente lo que se ha visto es la importancia del desarrollo neuronal, de cómo eso se va de alguna manera modulando a través de la psicoterapia. Por decirlo de una manera sencilla, lo que se está comprobando es que la psicoterapia cambia el cerebro, cambia las conexiones neuronales y cambia las redes, ¿no?, que puede haber en el cerebro, ¿no? Incluso a veces morfológicamente. Por ejemplo, el estrés es algo que afecta mucho a la amígdala, a la cortisona, y se ve como todo eso se influencia, o sea que no es una cuestión de cuerpo y mente, sino de interacción. Estupendo. Estrella, ¿y en qué medida se confía en la psicoterapia para resolver nuestros problemas personales y profesionales? Yo creo que esto sigue siendo un tema un poco como contradictorio o ambivalente, ¿no? Yo creo que hay mucha crítica y mucho prejuicio. Bueno, la crítica en sí no es mala. El prejuicio sí, porque no nos permite conocer a lo que nos acercamos, ¿no? Pero yo creo que sí que es algo que se va de alguna manera normalizando, y yo creo que en esto también han ayudado mucho las terapias de nueva generación, como el mindfulness, porque de alguna manera han demostrado como si uno se cuida, verdaderamente eso tiene un efecto. Entonces eso también nos ha devuelto a la idea un poco de que la psicoterapia no es algo malo, ¿no? Sino es algo que está para ayudar. Y bueno, lo diría así, ¿no? Comentaba Germán al principio que parecía que lo de ir al psicólogo era una cuestión de locos, o era para locos. ¿Es necesario tener una patología para acudir a psicoterapia? No, uno puede ir a psicoterapia. Sí es cierto que hay siempre un nivel de malestar, pero bueno, yo creo que un nivel de malestar es inherente a la condición humana. Entonces, pero que uno, sobre todo es un nivel de malestar que uno de alguna manera tiene en relación sobre todo a las relaciones con los demás, a veces también en relación a uno mismo. Y entonces uno puede ir a consultar porque, bueno, las relaciones de pareja no salen, o porque tiene problemas con los hijos. Es cierto que también porque haya cosas que de alguna manera se repitan y uno no sabe bien cómo abordar. Entonces, pues bueno, por una crisis vital, porque uno necesita un apoyo. Uno puede consultar por muchos motivos. Por mejorar también, personalmente, por enriquecerse. Estrella, comentábamos a la introducción esta imagen típica que se nos viene a la cabeza cuando nos referimos a un psicólogo, esto del diván, este diván relacionado con el psicoanálisis, modalidad de psicoterapia, que resultará familiar seguro a muchos de nuestros oyentes. ¿Qué es el psicoanálisis dentro de la psicoterapia? Bueno, el
El psicoanálisis es un método de tratamiento, como tú bien dices, que funciona ayudando a la gente a entender la forma en que, sin darse cuenta, tienen patrones problemáticos o que les generan problemas de pensar, de sentir, de actuar o de relacionarse. Estos patrones se entiende que, bueno, pues sí, lo hemos generado muchas veces en las primeras relaciones que tenemos, porque es natural, de la misma manera que no olvidamos cómo aprendemos a montar en bici o el primer novio que tenemos, la manera en que aprendemos a querer o nos han querido es básica. Entonces, digamos que el psicoanálisis parte de esta, vamos a decir, hipótesis, y la idea, en especial con otras terapias, es que la relación con el terapeuta se convierte como en una especie de laboratorio, ¿vale? Donde la persona va desplegando su manera de relacionarse, sus costumbres emocionales, por decirlo así, y entonces la función del analista es irle mostrando cómo se está relacionando con él. De manera que uno pueda captar estos patrones inconscientes que uno tiene. Cuando uno va pudiendo captar estos patrones, uno es más libre de elegir si quiere seguir relacionándose así o si puede aprender otros modos de relación. Entonces, bueno, fundamentalmente podríamos decir que trata de esto, ¿no? Un psicoanálisis. Estrella, y desde tu punto de vista, ¿por qué en otros países, como por ejemplo en Argentina, se ve de forma más normalizada y natural esto del psicoanálisis y en general la psicoterapia? El psicoanálisis y la psicoterapia, como cualquier otra disciplina, crecen en una sociedad y en una cultura determinada. Entonces, en España, cuando, por ejemplo, se hacen las primeras obras de psicoanálisis, aunque al principio sí hay publicaciones, porque más o menos pueda coincidir en España con la República, ¿no? Pues hay una cierta permisividad, pero claro, los periodos de guerra hacen que toda la cuestión científica quede como más reprimida, porque hay cuestiones más importantes de las que ocuparse. Y luego también porque los regímenes que son muy totalitarios tienden a reprimir la iniciativa individual. Y claro, tanto en España, cuando el psicoanálisis llega, nosotros estamos colocados histórica y socialmente de una manera en que esto no puede gestarse aquí, ¿eh? Hay algunas publicaciones, pero no puede llegar a gestarse. Se hace la traducción de las obras de Freud, por ejemplo, por López Ballesteros, pero bueno, es como un trabajo como un poco silencioso. Sin embargo, Argentina en ese momento no está así. Cuando hay un psicoanalista que termina sus estudios en Berlín, que es Ángel Garma, él ve que aquí no se puede quedar y entonces pues se va a Argentina. Entonces Argentina en aquel momento es cosmopolita, entonces sí cala muy bien en la sociedad. Y luego, aunque Argentina sí pasa un periodo de dictadura, pero claro, el psicoanálisis ya se ha anidado y se puede convertir incluso como una especie de ideología, ¿eh? Entonces hace más fácil que esto sea así. Y luego en Europa y en Estados Unidos lo que ocurre es que los americanos, porque lo cala, como pasó en Argentina bastante, y después de la Segunda Guerra Mundial también hay mucha motivación por ayudar a todas las personas que han sufrido en relación a la guerra, y esto pasa tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, claro, de una manera sencilla podríamos decir que en España no ha tenido tanto calado porque no hemos tenido un periodo suficiente de desarrollo, de continuidad a nivel social. Y en otros países pues sí lo ha habido. Estrella, ¿y quién puede ser un psicoterapeuta? Bueno, para ser psicoterapeuta uno pues hay que estudiar la carrera de psicología. Hoy en día pues la idea es que sea de la rama sanitaria o clínica de la psicología y tener unos estudios específicos a veces a través de un máster y luego también a través de algunas asociaciones que van formando a los psicoterapeutas.
Hay una federación española de psicoterapia que da unas ideas también de qué formación debe de tener una guía, digamos, un terapeuta, que incluye el tratamiento personal, la formación teórica y la supervisión. La supervisión es ir a un compañero que tiene más experiencia a revisar los casos que uno lleva, y uno va aprendiendo también de eso mucho. Claro, de su propia experiencia. Claro. Bien, escuchándote pensaba que la formación como un complemento importante a lo que es el desarrollo de nuestro trabajo, sin menospreciar ese entrenamiento en esas propias habilidades que quien está trabajando en psicoterapia debe de tener, como por ejemplo la capacidad de escucha, que no siempre en todos lados es algo que tenga valor, y menos hoy día. Nos gusta mucho hablar y a veces ya escuchamos poco, y tal vez es uno de los entrenamientos, una competencia dentro del campo de la psicoterapia. En esta línea de habilidades y de competencias, Estrella, ¿qué otras cosas desde tu punto de vista consideras que son para remarcar en el trabajo que hacemos? Yo pienso que un psicoterapeuta tiene que tener curiosidad, debe de haber un cierto amor a la verdad y a la honestidad. Y luego, esto a veces puede, a lo mejor con esa ola de psicología positiva que ha habido, resulta un poco más complicado de entender, pero debe de ser una persona realista y quizás con cierto matiz, no voy a decir pesimista, pero casi que sí lo digo, ¿no? Porque, claro, si no estaríamos negando los conflictos constantemente de los pacientes. Pero bueno, tener también una idea de que es tolerable, de que es abordable, de que se pueden enriquecer aspectos de la vida, ¿no? Entonces yo diría que, bueno, pues, un poco esa, no diría si filosofía o no, sí que quizá forma parte de la actitudes o de capacidades, ¿no? Bien. Estrella, antes de que nos cuentes cuáles son las claves prácticas sobre psicoterapia, te invitamos a ti y también a nuestros oyentes a que escuchemos el fantástico relato que un viernes más nos trae Ausi. La cuenta. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Había una vez una familia de potros salvajes. Poseían pelajes preciosos y corrían por toda la comarca. Eran muy salvajes, pateaban, relinchaban y corrían desbocadamente. Así lo habían aprendido, pero en su interior sabía que había mejores formas de galopar. Papá caballo se burlaba e ignoraba a los demás. Mamá yegua pateaba e insultaba, y los potrillos empezaban a aprender toda clase de suertes salvajes. El que llevaba la mayor carga era el potrillo mayor, quien siempre estaba cargado de furia y trataba de reprender a sus hermanos pequeños. Era tarea ardua. No había descanso. El potrillo mayor dejaba de hacer las cosas de potrillos por estar pendiente de sus hermanos. Era cansado y nunca estaba a gusto. Nada le parecía bien y cada vez se tornaba más intolerable. Los menores se apoyaban y ayudaban entre sí. Comenzaban a relinchar y a correr desbocadamente, pero estaban ávidos de aprender nuevas formas de galopar. Los potros salvajes vivían a la defensiva, siempre cuidando de que el otro no les fuera a dar una patada y alertas de poder responder a los actos violentos de los demás. Era cansado vivir así, alertas para poder defenderse. Querían pedir ayuda, pero no sabían cómo. La gran máquina de la cara cuadrada les sugirió ir a ver la lechuza que vivía al otro lado de la comarca. Era una lechuza sabia. Ya antes había ayudado a otros animales en sus problemas cotidianos. Ella los miró y los vio correr, una y otra vez. Posteriormente dio un diagnóstico. Era necesario aprender a trotar elegantemente. No era tarea fácil. Y
Hicieron muchos ejercicios para aprender a trotar. No había que subir la pata más allá de lo permitido, había que intentar entrar en ritmo, había que respirar y aprender a sentir las señales de su cuerpo. Había que calmar la necesidad de correr desbocadamente. Cada uno aprendería la forma personal de hacerlo. Había que ensayar diferentes formas de trotar calmadamente, con clase y con ritmo. Ensayaron una y otra vez, y de nuevo otra vez. Ya a veces lograban trotar un poco elegantemente, pero de repente les salía lo salvaje y había que comenzar de nuevo. Había que ensayar mucho más. Cuando la lechuza consideró que estaban capacitados para comenzar a trotar elegantemente, los hizo venir a su lugar una vez más y les regaló una pócima mágica que les ayudaría a poder pasar las demás pruebas que faltaban, para que pudieran lograr la tarea de trotar elegantemente, sin relinchar ni correr desbocadamente. La pócima mágica contenía justicia, igualdad, unidad, respeto, felicidad y, sobre todo, mucho amor. Y para beberla había que aprender a no mirar la paja en el ojo ajeno, ser responsables de nuestros actos, ser tolerantes, aprender a controlarse, no descalificar, no golpear, no burlarse, aceptarse, ayudarse, trabajar como equipo, llegar a acuerdos, respetarse. Los potros salvajes, un relato de Diana Rico. Los potros salvajes eran inteligentes. Sabían que habían cosas que no funcionaban del todo bien, que existían fórmulas para vivir mejor y querían ponerlas en marcha para llegar a ser más felices. ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tus comentarios en Twitter, @humanosradio, y en nuestro muro Humanos Radio de Facebook. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Seguimos disfrutando de la compañía de Estrella García Candón. Estrella es psicóloga sanitaria y se dedica principalmente a la psicoterapia en su propio centro sanitario, Centro Alma Mater. Estrella, en la práctica, ¿cómo podemos saber si necesitamos acudir a un psicoterapeuta? Si tenemos un sufrimiento muy intenso con el que vemos que no podemos hacer nuestra vida normal, y si vemos que hay algunos modos de relación que nos están perturbando a nosotros o a los demás y que se repiten. Esta mañana yo me he montado un taxi. El taxista que me traía me explicó que una vez se había quedado perdido en una urbanización y que no podía cómo salir. Este hombre, de alguna manera, pues tuvo paciencia. Se ve que es algo que le pasa a veces, sobre todo antes que no había GPS, y me explicaba cómo se angustió un poco y que no podía salir hasta que consiguió salir. Entonces yo, por ejemplo, me imaginaba que si este hombre, por este suceso, hubiera tenido una crisis de ansiedad y cada vez que se hubiera perdido, esto le hubiera ocurrido, le hubiera alterado su vida significativamente, de manera que en ese momento pues hubiera tenido que pedir ayuda. Esto sería un ejemplo. Porque bueno, hay momentos también donde uno puede ocurrirle cualquier cosa y no a lo mejor por eso, va a tener que necesitar en sí una psicoterapia. Por ejemplo, nos ingresan un hijo en urgencia por una enfermedad y nos duele el pecho y estamos angustiados, es que eso es natural. Por eso no tiene uno que ir a psicoterapia. Pero claro, si eso se va repitiendo sin el hijo estar en urgencia, claro, entonces hemos de pensar que pasa algo más.
Entonces, bueno, yo diría que es eso, que se vean alteradas funciones de nuestra vida, trabajo, las relaciones amorosas, o de nuestro estado de ánimo también, o bien de alguna manera que, bueno, pues tenga que ver con un sufrimiento, bueno, pues intenso, ¿no? Sobre todo las cuestiones que van con el estado de ánimo y no permiten, sobre todo a lo mejor temas de depresión, pues, bueno, nos pueden dejar hundidos, metidos en la cama todo el día, en fin, estas cosas, pues así no puede estar uno, ¿no? Entonces, bueno, pues podría más o menos explicarlo de esta forma. Hay gente que cuando hablamos de psicoterapia piensan que se trata de ahondar mucho en la infancia, de revisar aquellos primeros años de vida, y además que en ese proceso psicoterapéutico tienen que realizar transformaciones profundas en su forma de ser. ¿Qué podemos decirle a esta gente, Estrella? Que no tiene por qué ser así. Yo he tenido pacientes en tratamiento que han tenido infancias difíciles, y aunque es cierto que la infancia sale, muchas veces no es de lo que más se habla, sino de las dificultades que tienen para establecer relaciones nuevas, por ejemplo. Entonces, no necesariamente tiene que ser así. Y luego, hombre, transformación profunda, se espera que haya una cierta transformación, depende también de la indicación que haya y de las posibilidades de cambio. Uno no se debe de plantear una psicoterapia como una exigencia, aunque pueda asustar un poco, entrar en cosas nuevas. Bueno, habrá transformación profunda o no, depende de la persona y de la circunstancia. Yo creo que esta idea a veces viene un poquito deformada también del psicoanálisis. Claro. Sí. Que bueno, en realidad tampoco es así. En el psicoanálisis tampoco sí hay por qué hablar de la infancia constantemente, ni siempre, ¿no? De hecho, se habla más del aquí y el ahora con el terapeuta. Entonces, bueno, son clichés que quedan, ¿no? Muchas veces algunos son hasta de la época de Freud, ¿no? Que ya es algo que queda, pues, bueno, en realidad bastante antiguo. El psicoanálisis y la psicoterapia han evolucionado mucho. Afortunadamente. Sí. Yo, por ejemplo, los tratamientos también doy mucho valor a la capacidad de la persona para haberse podido cuidar y salir adelante, porque eso a mí también me va a decir, es un indicador de posibilidades de cambio. Entonces no solo nos fijamos en el sufrimiento de los terapeutas, nos fijamos también en la creatividad de las personas, en muchas más cosas, ¿no? Entonces, será profundo no en función de más cosas, ¿no? El cambio. Estrella, y aquella persona que esté dudando si acudir a psicoterapia, ya sea por miedo, por comodidad, por otro motivo, ¿qué le puedes decir? Yo diría que la alternativa es peor. Que la alternativa es peor, es decir, pues que se va a quedar uno... La vida nos va a llevar a cambiar y adaptarnos. Lo que vamos a hacer es alargarlo. Entonces, si estamos viendo que hay algo que no funciona, y yo animaría a veces también mucho a la gente joven, porque yo creo que a veces cuanto más joven uno mejor, porque se abordan algunos temas pues, pronto y la trascendencia que tienen los conflictos que se generan, pues es menor, ¿no? Esto por un lado, pero también pienso que siempre hay esperanza y que siempre hay cambios que uno puede hacer aunque uno tenga 70 años. Entonces, bueno, pues por ejemplo con esa edad muchas veces uno también tiene una edad importante, ¿no? En relación a la propia familia y entonces, pues bueno, creo que no hay que dejar las cosas pasar, ¿no? El sufrimiento, el malestar. Yo creo que a veces una idea que también puede ayudar a consultar es si uno es capaz de imaginarse cómo podría uno funcionar sin ese sufrimiento, ¿no? O por lo menos no tan intenso, las cosas que podría hacer, cómo podría estar las relaciones, porque eso pues, puede ayudar a motivar, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Y hablando de psicoterapia, y ya casi lamentablemente el tiempo avanza y llegando al fin de la entrevista habrá gente que se quede con la miel en los labios. ¿Cómo podemos, o qué le podemos decir a estas personas que quieren saber más sobre este tema?
Bueno, hoy en día pues hay, bueno, yo la animaría a que investigaran, ¿no? De alguna manera, pues a través muchas veces de internet o que, bueno, a través muchas veces de libros de autoayuda, que yo creo que de alguna manera a veces sí que ofrecen, bueno, como estimulan la curiosidad sobre uno mismo, ¿eh? Y luego, dentro de esa exploración, pues sí les explicaría que de alguna manera el que vayan fijándose que los organismos en los que están consultando tengan pues un amparo, ¿no? De cierto prestigio de la Organización Mundial de la Salud o de la FEAP, que es la Federación Española de Psicoterapia, que sean asociaciones que de alguna manera pertenezcan o estén asociadas con colegios de psicólogos, que tengan, bueno, que haya una guía, ¿no? Porque es verdad que hoy hay mucha proliferación también de otro tipo de, vamos a llamarle terapia, y que, claro, hemos de distinguir, ¿no? Entonces, bueno, en toda esa exploración una persona pues puede encontrarse otras muchas cosas, ¿no? Yo animaría también a la gente a cuidarse, ¿no? A tener una idea de que se puede estar mejor y que uno ha de buscar un cierto equilibrio, ¿no? A lo mejor no dejarse llevar tanto por patrones que uno sabe ya dónde le pueden llevar, ¿no? E intentar a ver si lo hago de otra manera, cómo sale, o quizás también animaría a la gente un poco a que prestar atención a los sentimientos que tienen, poder identificarlos, ¿no? Que muchas veces, pues, terapia a veces pasa que pues, me puedo encontrar personas que a veces no entienden, no saben bien cuando se están sintiendo, por ejemplo, culpables, ¿no? La culpa es algo que cuesta identificar, ¿no? Muchas veces. O a veces el miedo. Hay cuestiones básicas que a veces forman parte de un primer periodo de las terapias, que es la identificación, ¿no? De los sentimientos. Entonces, bueno, pues animaría, ¿no? Diría un poco de esta forma, ¿no? Y a las personas que nos escuchan y están sensibilizadas con esta forma y quieren acercarse a un tratamiento psicoterapéutico, pero no saben con quién hacerlo. ¿Cómo podrían informarse o cómo podrían llegar a contactar con un profesional que verdaderamente esté preparado para abordar este acompañamiento? En la línea en que yo trabajo hay una asociación, que es la Asociación Psicoanalítica Internacional, que tiene adscrito unos institutos de formación y unas sociedades de psicoterapia y de psicoanálisis. Yo sé que también otras líneas también tienen este tipo de estructuras, no a lo mejor exactamente iguales, pero parecidas. Entonces yo creo que la idea es consultar de esa forma, ¿eh? Pienso también que es muy importante la idea de cuando hay médicos o personas de confianza que se dejen guiar un poco por la intuición y la confianza de los profesionales más cercanos que tengan, ¿eh? Sí, si yo consulto con mi médico porque tengo confianza y él me explica que a lo mejor me va bien una terapia, en principio confiar. Pero no porque es médico, sino porque la relación que yo tengo con mi médico a mí me gusta. Porque eso es un parámetro interno que tenemos, como un termómetro que nos va a ajustar quizás también al tipo de tratamiento que más nos conviene, ¿eh? Entonces, en ese sentido, yo creo que a veces la intuición, el poder estar en contacto con cómo uno se siente, sirve, ¿eh? Y luego, bueno, a veces pues también los colegios de psicólogos tienen listados, ¿no? De psicoterapeutas y bueno, pues uno puede preguntar, se puede también informar si uno tiene más dudas, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien que no tenga tanta confianza o no le guste su médico, lo que sea. Y entonces, pues bueno, puede ser también una vía, ¿no? Y bueno, diría que de esta forma, ¿no? A veces también, pues si uno conoce personas que hayan tenido buena experiencia, ¿eh? Esto también es importante. Si mi vecino, mi hermano, mi cuñado, pues han tenido una experiencia positiva, preguntarle, ¿no? Porque, bueno, todo al fin y al cabo es un resultado que uno ve, ¿no? Y luego enterarse si esa persona que le han recomendado, pues está adecuadamente formada, ¿no? Y pertenece a algún colectivo que de alguna manera esté amparado, ¿no?
Estrella, y desde tu experiencia, ¿existe el intrusismo en psicoterapia? Yo pienso que sí, que existe el intrusismo, porque se llama terapia, incluso psicoterapia, a cuestiones que no son psicoterapia. Podríamos pensar que tienen un efecto psicoterapéutico, es decir, que puedan sentar bien, que a veces también es cuestionable, pero bueno, puede haberlo, ¿no? Pero bueno, como puede haber otras cuestiones, es decir, ¿es psicoterapéutico irse de senderismo porque a uno le agrada? Pues sí, no, si lo pensamos así, pero claro, no es una psicoterapia. Y por último, Estrella, ¿qué mensaje puedes dejar a nuestros oyentes? Bueno, pues quizás yo creo que sobre todo la idea de que quien esté dudando en consultar, que consulte, que busque, ¿no?, ayuda. Los que están en tratamiento les diría que si les va bien, que confíen y que continúen, porque de alguna manera hay un tema también importante, que a veces consultamos con los psicólogos, los psicoterapeutas, interrumpimos los tratamientos. Sí. Entonces, claro, muchas veces son procesos costosos, a veces es verdad que también puede haber un nivel económico, aunque ahora se está ayudando mucho en esta línea. Los terapeutas bajamos muchas veces los honorarios y las asociaciones de psicoterapeutas reciben con honorarios bajos también a personas que tienen dificultad económica. Pero bueno, diría que pues que continuaran, ¿no? Porque la interrupción luego trae muchos problemas. Que siempre pueden otra vez volverse a poner en tratamiento, pero bueno, queda esa historia ahí y a veces es complicado. Y al que no ha consultado, pues eso, que consulte, ¿no? También animaría a los padres que tienen niños pequeños y que están viendo que hay dificultades y que no saben bien cómo manejarse que consultaran también. Estupendo. Pues muchas gracias a Estrella García Candón, nuestra experta invitada de hoy, por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros estas importantes claves sobre este interesante tema, la psicoterapia. Te deseamos los mayores éxitos personales y profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Estrella, muchas gracias por tu compañía durante esta tarde de viernes, en la que hemos aprendido mucho más con tus opiniones y conocimientos sobre psicoterapia. Enhorabuena por tu trabajo y hasta otro día. Bueno, adiós, gracias. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Sí. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico y hacer vuestras sugerencias sobre aquellos temas que sean de vuestro interés para que los tratemos con nuestros expertos invitados aquí en Humanos. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Hay quien ve las cosas y se pregunta por qué. Yo las veo tal y como podrían ser y me digo, ¿por qué no? Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Bueno, pues ya estamos terminando el programa de hoy. Hemos contado con Estrella García Candón, quien nos ha dado la oportunidad de saber algo más, desmitificar un poquito el tema de la psicoterapia. Confío en que os haya gustado y en que no os perdáis el siguiente programa. En el siguiente programa hablaremos sobre aprendiendo del deporte. ¿Están relacionados el deporte con el desarrollo? ¿Qué podemos extraer del deporte para aplicar a nuestro desarrollo personal y profesional? ¿Puede aplicarse el deporte para el entrenamiento de competencias profesionales? No os lo perdáis el próximo viernes aquí en Humanos. Que seáis felices y que tengáis una estupenda semana.
Hasta nuestro próximo programa. Hasta el próximo viernes. Tenemos una cita a la 1 de la tarde en Humanos. Para vosotros que sois los que no os conformáis con hacerlo posible. Para vosotros que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros que sois humanos. Y recuerda que puedes ver todos nuestros programas en el blog humanosradio.com. A disfrutar del fin de semana. Muchas gracias. Un gran saludo para todos vosotros del equipo de Humanos. Paco Cantalejo estuvo al control de sonido. Miguel Ángel Holguín colaborando en producción. Y en los micrófonos, Ausi Marciano, Fabián de Marco con su jet lag. Germán Petellín, hasta la próxima. Suelta las amarras, navega lejos de la seguridad del puerto, deja que las velas se hinchen, explora, sueña, descubre, disfruta de la semana y recuerda, podemos ser más humanos.